das un sentido al dolor, entonces el crecimiento mayor está detrás de ello. No todo el mundo está preparado para todo. Entonces, si tú tienes como profesional que medir qué tipo de desafío le puedes poner a tu paciente, pero para mí el alma, pues esa parte esencial de ti mismo, es tu yo más auténtico. Dar gracias contribuye a tu salud y no le vayas a hacer daño porque tú puedes retraumatizar a tu paciente. Buenas, soy Canillas y esto es Empezar de Cero, un podcast donde se cuentan historias de gente de la calle para gente de la calle. Hoy es un programa de esos que nos encantan porque nos acompaña una psicóloga, nos acompaña alguien que lleva más de 2 décadas ayudando a sanar a la gente. Es una persona que ha escrito 2 libros y es especialista en duelo y resiliencia. Ella es Ana Ejido. Muy buenas, bienvenida. Gracias, Jorge. Gracias a ti por venir al podcast. Para nosotros siempre es un honor que alguien como tú pues venga por aquí. Es algo que lo hablamos cuando vino Irene y eso, que no imaginábamos cuando empezamos todo esto y a tratar temas de salud mental y superación, que viniesen psicólogas, ¿no? Gente especializada, que al final nosotros, hablando mal como tú y como Irene y como Marta y como Cristina, pues lo vean, nos aconsejen, nos den incluso soporte en alguna ocasión, pues es algo con lo que no contábamos y que para nosotros es increíble. Pero quiero que hagas tú otra presentación, si me he dejado algo, si quieres añadir algo más de ti. Estaba perfecto, porque con Ana ya me has llamado. Podría haber dicho, hoy nos acompaña pues, Ana. Aquí está Ana, buenas tardes, hala, venga. Lo demás es como, bueno, pues adorno, me ¿no? dedico a eso, soy psicóloga general sanitaria y estoy aquí con mucho gusto, la verdad. Bien. Me encanta. Eso es lo más importante y lo imprescindible. Sí, joder, el gusto es nuestro, de luego, porque siempre estas entrevistas son de las que nos gustan, que aprendemos un montón, nos cuentan un montón de cosas súper curiosas y la verdad que esas luego son de las que nos dejan huella y luego nos acordamos siempre de, joder, mira lo que nos contó, tal. La verdad que siempre gustan. Pues un placer para mí. Tengo la suerte de haber visto podcast vuestros y me ha encantado. El de Irene, vamos, le doy la enhorabuena porque me encantó y bueno, pues muchas de las historias que contáis aquí es psicología de la calle al final, o sea, eso de que no tenéis ni puta idea, yo no lo comparto, sí. Pero bueno, habéis aprendido de otra manera, ¿no? Nosotros empezamos con una parte teórica y vosotros pues a través de la observación y las vivencias, así que el respeto es muy... Y nosotros bueno. sin saberlo, ¿eh? Y nosotros sin saberlo. Bueno, está muy bien eso. Si tuvieras que describir, mira, esto se me acaba de ocurrir, aunque a lo mejor no viene a cuento. Si tuvieras que describir este tipo de podcast, que yo la verdad que he visto pocos, me refiero a pocos, hay podcasts de psicología, hay podcasts que tratan temas de salud mental. Podcasts como este, poco especializados, quiero decir. ¿Cómo lo harías? ¿O qué te dice a ti que hagamos lo que hacemos? Bueno, yo creo que lo que vosotros hacéis es dar voz y facilitar que la gente elabore una narrativa de su historia, ¿no? Entonces, la psicoterapia al final es el diálogo, es la cura por el diálogo, ¿no? Entonces, si dialogas sobre lo que te ha pasado, sobre lo que has vivido, al final es algo curativo, ¿no? Estás pudiendo nombrar, ordenar lo que has vivido y eso te ayuda a procesarlo. Entonces, es una forma como muy humana de ayuda terapéutica, ¿no? Desde este lugar, ¿no? No profesional, hola, pero a través del diálogo y de la narrativa. Bien. O que hay muchas veces que sí que es verdad que ha salido gente diciendo, joder, que a gusto me he quedado, gente que ha llorado, que hemos tenido, bueno, tuvimos una racha también de personas que habían llorado y, joder, de darnos las gracias y todo, y nosotros, la verdad que es una sensación que al enfrentarnos a ella fue como, joder, tío, que mira qué guay lo que hacemos, que la gente sale de aquí como liberada, joder. Lola fue una de las que dijo, joder, tío, me he sentado y he contado cosas que yo ni me imaginaba que iba a contar. Y cosas que hablando previamente antes de la entrevista me decía, de esto no yo no voy a hablar de esto, no sé qué, y de esto tampoco voy a hablar. Y luego al final se lió. Y hablo de todo, sí. Eso, sí. Al hilo de lo que hablábamos antes también, creo que es súper importante, aparte de que le dais el lugar y el espacio para poder hablar de eso, es que sostenéis a los relatos, ¿no? Entonces, no todo el mundo soporta que alguien le hable de, bueno, pues su dolor más profundo, ¿no? Entonces el hecho de aguantar el tipo, mirando a la persona, respetándola sin juicio, no podéis imaginar lo potente que es. Entonces, eso es lo que hacéis vosotros. Por eso os decía antes de empezar que os cuidéis, que claro, escuchar ese tipo de historias en vivo tiene un precio, es decir, a nivel emocional.
Porque le estáis conteniendo, ¿no? Estáis sosteniendo. Y eso es muy potente. Ostras, Yo diría algo que no va muy a mi favor, es esto que voy a decir, y ya empezamos de verdad. Y es que tengo un plus a la hora de eso, y es que no sé cómo decir esto. Como que desconectas, ¿no? No desconecto. Ah, no, claro. De hecho, estoy más presente que en cualquier otra cosa No, pero que cuando hago. sales, me prácticamente. refiero. No. Me refiero a que yo, por la vida que he llevado y por las cosas que he vivido, hay muchísimas de las cosas que automáticamente a mí ni siquiera me escandalizan. Y ni siquiera me... Aparte, soy una persona medianamente fría, entonces... Claro. Por eso puedes hacer lo que haces. Tú puedes sostener porque tus acontecimientos vitales al final te han hecho, tu historia vital hace que tú puedas sostener eso. Por eso tú puedes hacerlo y otras personas no. Y tú te atreves a hacer este tipo de espacios y de podcast por eso. Porque puedes sostener, no eres psicólogo, te falta, o sea, ese enfoque. La formación. Pero no tienes que hacer de psicólogo porque lo que tú estás haciendo es como otro rol también súper importante y lo haces desde ahí. Tu mirada recoge. O sea, hago la parte de escuchar, pero no de aconsejar, ¿no? Claro. Bueno, pero no es poco. ¿Entiendes? Escuchas y puedes sostener. Mucha gente no puede sostener ese tipo de relatos porque sus vivencias tampoco le han permitido, por supuesto, desarrollar esa resiliencia, ¿no? Entonces, como terapeutas, por ejemplo, eso es una de las cosas que también tenemos que ser conscientes. Tú estudias, pero luego tus experiencias vitales son las que también pueden hacer que tú sostengas a tus pacientes y te puedan hablar de ciertas cosas porque tú tienes esa autoridad moral de lo he vivido y lo puedo, o sea, entonces te puedo ayudar, te puedo tender una mano desde ahí. Entonces eso es muy importante. Ojo, que a lo mejor incluso muchas personas que han estudiado y que son preparadas para ser psicólogos o psicólogas, luego no tienen esa capacidad de encajar esas historias tan complicadas también. O sea, en eso sí que a lo mejor sí que, vamos, hay que darle la razón también. Sí, a ver, al final eso será la experiencia, imagino, dentro de vuestra profesión y necesitarán más o menos soporte, pero con el tiempo. Sí, eso es. Luego ya tú, claro, cada terapeuta al final no sabe la vida que va a vivir, entonces si tú no has tenido una vida difícil o con acontecimientos muy adversos, pues bueno, yo respeto mucho a esos compañeros, pero ayudarán desde otro lugar, teórico, al final cada uno, lo bueno es encontrar desde dónde tú puedes ayudar a alguien y otras veces pues, desde la parte solo intelectual o, no sé, en fin. Pero si tú encima has tenido una vida dura y difícil, eso, claro, te lleva a otro nivel de trabajo, entonces tú puedes entrar a trabajar a un nivel más profundo o con unos tipos de temas que cualquiera se escandaliza, ¿no? Incluso siendo psicólogos de cómo puedes enfocarte en este tema, pues porque lo he vivido, he conseguido salir bien parada de eso y creo que desde ahí puedo ayudar a otros. Pero eso no todo el mundo, eso no te lo da una carrera, eso te lo da la vida, que es lo que te pasa a ti, por ejemplo. A veces pienso, digo, que soy un gilipollas. Soy un hijo puta y no tengo sentimientos. Soy un insensible, ¿no? Es verdad. Soy un insensible frío. Pero gracias, porque... Joder, la verdad que estos comentarios, joder, la verdad, que y más viniendo de ella, joder, la verdad que se agradecen siempre, joder, claro que sí. Y bueno, ahora sí, después de tantos años acompañando a un montón de gente en momentos tan duros, ¿qué te ha enseñado el dolor sobre la vida? Pues todo, la verdad. El dolor propio y ajeno, ¿no? Te enseña pues que estamos en un mundo complicado y bello a la vez y que las situaciones muy dolorosas son como desafíos, o sea, cuanto más dolor o más complejo, más puedes crecer. O sea, no es gratuito, ¿no? O sea, lleva una implicación importante, pero si tú ves la parte de crecimiento detrás de eso, pues siempre tiene un sentido, ¿no? Le das un sentido al dolor, entonces el crecimiento mayor está detrás de los mayores dolores. ¿Todo el dolor tiene un sentido? Yo creo que sí, porque como tú sabes, mi visión es un poco no, totalmente espiritual, ¿no? Entonces yo siempre pienso que todo tiene un sentido, todo está conectado y todo tiene un propósito. Entonces para mí, sí, todo viene, bueno, para aprender, ¿no? Entonces, una putada, ¿no? Que tengamos que aprender a través de determinadas situaciones, pero a mí lo que me ha ayudado es entender que hay un propósito más allá. Y bueno, esto es de las primeras cosas que me pregunté el otro día. Estuviste un tiempo dando soporte en catástrofes, en momentos de urgencia y todo eso. Quiero entender un poco ese cambio de luego cuando empezaste ya a especializarte en otro tipo de cosas. ¿Y en qué momento el dolor ajeno, porque imagino que fue algo que generó un punto de inflexión en ti, te hizo mirar hacia adentro y cambiar ese rumbo?
Bueno, pues eso es curioso, la verdad. Yo de siempre, ¿vale? Esto es algo mío personal. Desde siempre, desde muy pequeña, yo siempre he sentido que hay algo más. O sea, eso es algo que no me preguntes por qué, porque en mi familia no hay nadie Creyente. espiritual. Son creyentes, pero que tampoco personas muy practicantes o que a mí me hayan inculcado, bueno, pues lo típico, ¿no? Yo he crecido en un pueblo de Toledo, pues al final, pues muy normativo todo y desde ahí, ¿vale? Pero a mí nadie me ha inculcado nada espiritual, ¿no? Mi abuela paterna sí que era así más hierbas, la mujer de esto que te curaba los catarros con manzanilla y Medicina cosas de estas, ancestral, ¿no? sí, ella sí. Pero bueno, nada más. Entonces, pero yo desde siempre he sentido que hay algo más. No soy vidente, ni veo cosas, ni nada de esto, ¿no? Pero sí tengo unas certezas internas, no me preguntes por qué, que no cuestiono y las he como alimentado, ¿no? Me he nutrido mucho en ese sentido. Entonces yo eso siempre lo he tenido ahí, ¿vale? Entonces, en la parte personal. Pero bueno, desde ahí pues yo quise estudiar psicología, que lo supe con 6 años, o sea, directamente, muy pronto. Dije, ¿bailarina o psicóloga? Me gustan las dos cosas. Joder, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Y pensé, mi madre no me va a llevar, digo, aquí en un pueblo pequeño no hay academias buenas, digo, aquí no voy a prosperar mucho como psicóloga, o sea, como bailarina, digo, pues la psicología, pues psicóloga. No me preguntes tampoco por qué, porque no conocía a ningún psicólogo. El caso que yo sabía, claro, que tenía que seguir un itinerario científico. Ir a la universidad, se me daban bien los estudios y tal. Pero siempre me ha acompañado esta parte. Entonces, aunque yo estuve en el SAMUR como psicóloga voluntaria 7 años, yo ahí ya tenía mi mirada introspectiva y más espiritual. Entonces, bueno, estuve ahí durante 7 años y bueno, pues ahí se trabaja con trauma agudo, ¿no? Y en situaciones donde la espiritualidad no aplica, ¿sabes? Pero bueno, siempre estaba dentro de mí. Entonces ahí estuve mucho tiempo y bueno, aparte pues daba formación, o sea, que hacía otras cosas relacionadas con la psicología, hasta que luego ya con los años enfoqué todo a la clínica, porque podía hacer un seguimiento de los casos. Al final las urgencias me encantan, y me encantan, quiero decir, que profesionalmente me gusta mucho ese tipo de intervención, pero luego te desvinculas de la gente, ¿no? No sabes, no puedes hacer un seguimiento. Sí, es como un primer momento de soporte, a ver, que hacer lo que puedes, que luego ni siquiera sabes realmente si ha servido o no, ¿no? Bueno, siempre sirve, o sea, seguro que sirve porque está todo muy protocolizado y son intervenciones que tienen mucho soporte detrás, o sea, sirve, pero claro, sirve para iniciar, para prevenir duelo patológico, bueno, pues para encauzar a la gente, para atender en crisis, ¿no? Para revertir el shock. Eso es lo que te iba a decir, para salir directamente del shock. Eso es, justo. O sea, la intervención ahí, la expectativa tiene que estar muy enfocada y muy clara, ¿no? No eres su terapeuta, pero tú inicias, ¿no? Ayudas a iniciar ese camino, ¿no? Pero claro, luego me faltaba el trabajar en los procesos ya más el acompañamiento. El seguimiento, digamos, de esa persona que ha empezado ese tratamiento, vamos a decirlo así, después del shock, decir, bueno, pues, ¿y qué ha pasado con esta persona? ¿Y cómo lo lleva? ¿Y cómo tal, no? Sí, acompañarles y verles pues cómo sus procesos van avanzando, ¿no? Entonces esa parte pues ya veía pacientes individuales en esa época, pero estaba más enfocada a la formación en empresas y a las urgencias, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, cuando ya empiezo en la clínica, sobre todo a partir de un acontecimiento vital muy duro que yo tuve que vivir en mi familia, me hizo retirarme un poco de la parte activa y empezar a profundizar mucho y a conectar mucho más con esa parte como más espiritual, ¿no? Más trabajo de alma, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando yo dije, joder, pues esto a mí me ha servido, entonces yo creo que si lo aplico, mezclo esa parte más científica con esa parte más humanista, ¿no? Y espiritual, pues habrá gente que también les sirva, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando poquito a poquito, con los años, pasé de llevarlo de propia autoaplicación a aplicarlo con mis pacientes, ¿no? Y a atreverme. También te digo, la edad. La edad me ha ayudado mucho a decir, y el bagaje también, ¿no? Decir, oye, ya llevo años, casi, bueno, más de 20 años, ¿no? Dedicándome a esto. Al final, pues la gente te conoce, ya de los pacientes que te vienen, ya casi todos vienen referenciados por otros pacientes. Entonces te puedes permitir un poco el lujo de cada vez ser más tú, cada vez ser más auténtico y cada vez aplicar cosas que no tienes un soporte científico detrás, pero tienes un soporte personal, ¿no? Un soporte de siento que esto, y he podido ver con la experiencia con otros pacientes, sé que esto ayuda. Entonces, dependiendo de los casos lo aplico y en otros casos no.
¿vale? No todo el mundo. No te buscan generalmente ya, ha llegado un punto en el que generalmente te busquen precisamente ya por eso. Ya muchos sí, y sienta súper bien. O sea, me encanta cuando alguien ya viene buscando lo que viene buscando, ¿no? Otras veces se da de forma espontánea, ¿no? Pacientes que empiezan, vamos, a quienes ni siquiera yo les hablo de estas cosas, o sea, que no es necesario. Pero con el proceso vamos viendo, si yo veo que hay algo de eso que les puede ayudar y veo que el paciente, pues sus rasgos de personalidad, su nivel de conciencia y todo esto, lo va a recibir bien, y lo digo, esto no está avalado por nadie. Por mí. Eso está mi aval, el propio aval personal, ¿no? Entonces, ellos lo saben, te apetece, te puedo decir cosas que me vienen a mí random, ¿no? En la cabeza. Y siempre me dicen sí. Entonces yo ahí ya pues entro con desde otra parte más intuitiva, ¿no? ¿Hay algo que te haga ver, este se lo puedo proponer, a este no? Sí. ¿Hay alguna cosa que tú te fijes? Sí, muchas cosas. No te sabría decir, porque luego es que todo lo hago desde un punto muy intuitivo. Entonces yo siento cuando una persona va a estar abierta para recibirlo y cuando no. Y también, claro, la parte profesional, la experiencia, te hace ver qué tipos de personalidades y en qué punto de conciencia está esa persona para poder recibir. A veces que si lo dices puedes hacer daño, porque no todo el mundo está preparado para todo. Entonces, si tú tienes como profesional que medir qué tipo de desafío le puedes poner a tu paciente, igual que si les mandas, o sea, igual al tipo de intervención psicológica puramente dicha, ¿no? Tú no puedes intervenir igual con unos que con otros, ¿sabes? Entonces, eso es algo que te da también la experiencia, los conocimientos y la parte intuitiva si la dejas entrar también. Entonces, bueno, ¿sabes? El nivel de apertura que tiene la persona, ¿no? Sí, la eso sí que se ve de primeras, claro, realmente. Si es flexible, no es flexible, sus valores, ¿entiendes? O sea, hay gente, pues tengo muchos ingenieros que curiosamente, algunos ingenieros me han dejado trabajar en la parte espiritual y es brutal. O sea, luego al final están deseando entrar en esos terrenos más inconscientes. También trabajo mucho con el concepto del inconsciente de Jung, ¿no? Basándome sobre todo en Jung, ¿no? Explícalo si quieres. Por favor, pequeño tutorial, por favor. Nada, muy fácil, que no quiero teorizarlo ni mucho menos, pero bueno, pues era un psicoanalista, pues uno de los padres de la psicoterapia, ¿no? De la psicología, pues contemporáneo de Freud. Entonces, Freud fue más popular, pero bueno, Jung era psicoanalista, era médico psiquiatra suizo, y bueno, él introdujo el concepto del inconsciente colectivo, el tema de la interpretación de los sueños también, y bueno, la parte más espiritual ya la introdujo él en 1800 y pico. También 1900. Un poco como tú, ¿no? Autodidacta y... Bueno, él era un... Bueno, yo no me puedo comparar con Jung, ¿eh? O sí, sea, bueno. Por Dios, o sea, esos principios, pero claro, ya me gustaría a mí, vamos. Pero claro, es que si fue pionero, es que tuvo que ser autodidacta, porque otra cosa claro, no había nada previo. Un iluminado, o sea, un iluminado que se atrevió y de hecho pues se separó. O sea, Freud rechazó a Jung claro, Freud, todo tiene su sentido. Freud necesitaba que todo fuese mucho desde la ciencia y tal. Y bueno, pues para proteger un poco eso, porque es verdad que los psicólogos también, históricamente, hemos tenido que protegernos y separarnos y diferenciarnos de esa parte, pues, curanderos, ¿no? Como un cura. Sí, a lo mejor más partes religiosas o de creencias, así que a lo mejor no están tan basadas en la ciencia o en la cosa empírica, que digas, joder, es que esto lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo... Claro, entonces... No, a lo mejor hay que hacerla esta porque, claro, antiguamente el cura del pueblo era el psicólogo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, para diferenciarse, a lo mejor habría que tirar por ahí. Claro, tuvieron que aferrarse mucho, igual que otras corrientes como la cognitivo-conductual, pues se han tenido que amparar mucho en la ciencia, ¿no? Y gracias al trabajo de todos ellos se ha conseguido que sea seria, o sea, que sea una disciplina considerada seria, ¿no? Pero claro, es la ciencia de la subjetividad. Desde mi punto de vista, entonces es muy difícil protocolizarlo, entonces claro, pues Jung se separó de Freud desde este punto, entonces para mí es un maestro y es un referente. Entonces, habla de la sombra, de esa parte de nosotros que no aceptamos, que no integramos. De eso me sonaba a mí. Claro, ¿sabes? Entonces es una la sombra, ¿no? Sí. Lo que te suena a ti es la sombra. No, pero es verdad, eso sí que lo había escuchado, de lo que decía que alguien me persigue, ¿no? Debate de todo eso. Y cuando mira hacia atrás era su propia sombra, ¿no? Es ese concepto. La parte inconsciente del ser humano, pero desde un punto de vista más energético,
los arquetipos. Entonces esos conceptos a mí me encajan mucho con mi personalidad y es para mí mi referente. Pero vamos, muy lejos de Jung, ¿eh? Bueno, nunca se sabe. Tampoco se puede realmente ver, ¿no? Sí, claro, a ver. Si al final es algo que solo recibes tú, ves tú, valoras tú, nunca lo sabrás. Eso es cierto. Entonces no te pongas por debajo porque no sé, nunca lo sabrás. Y he notado que valoras y pasa muchas veces, todo el mundo que habla sobre el tema energético y todo eso, ligas la energía con el alma, ¿no? Por ejemplo, mi caso concreto, yo soy ateo realmente, aunque el chico Dani que vino me dijo que no, que como creo en la energía no soy ateo porque ya creo en algo. Que ya crees en algo. Yo me considero ateo porque no creo en ninguna religión. Y sí me guía mucho, creo, a veces incluso hago caso, el tema de las energías, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, no creo en nada del alma. No sé si entiende por dónde voy. O sea, el hecho de que se liguen ciertas cosas y casi todo el mundo que habla de ese tipo de cosas lo hace, a mí me choca, pero claro, yo es que soy un bicho raro. ¿Sabes? Entonces quiero que me expliques un poco por qué esa forma de ligar siempre la energía y el alma, o al menos cuál es tu punto de vista sobre eso, cómo tú lo ligas. Vale, esa pregunta es complicada, es muy buena Sí, pregunta, ¿eh? Es Ya superbuena has visto por lo que te ha pregunta. traído. Es solamente egoísmo puro, ¿eh? O sea, claro. Esto es egoísmo puro para satisfacer su curiosidad y ya está. O Me sea, habrá engañado, luego le pasan una pregunta y digo, esto no estaba ahí escrito, pero... yo la traigo para que me explique esto, luego ya, pues bueno. Claro, ha dicho, no me preparo nada, yo tampoco. Ya te estoy viendo venir, Jorge. Bueno, a ver, es una pregunta, claro, compleja porque, claro, es muy subjetiva y esto sí que es verdad que no hay nada, hay mucho escrito, pero nada comprobado, ¿no? Entonces, es verdad que el concepto de alma, que bueno, que ya lo han trabajado, lo han hablado muchos filósofos clásicos, ¿no? Siempre ha estado ahí. Pero es verdad que ha sido como, está muy relacionado con la religión. Se asocia, o como Sí. que se lo han apropiado, ¿no? Sí. Quizá por eso me choca a mí tanto, ¿sabes? Claro, sí. Justo hablaba ayer con un paciente de este tema, ¿no? Y hablamos de la fe, porque yo le propuse, ¿no?, tener en cuenta la fe para solucionar un tema, ¿no?, que está viviendo. Y él fue a un colegio de curas y tal, él es homosexual, entonces le costó mucho, o sea, tiene mucho rechazo a esto. Entonces, claro, pues trabajamos justo en esto, en darle una definición de fe que para él les sirva, que le sea útil, la suya propia, ¿sabes? Que no tenga que ver con la religión ni con nada. Con algo que repudia directamente la homosexualidad. Eso es, justo. Entonces, bueno, pues hablamos un poco de esto, que es algo muy personal. Entonces, hay que ver para ti qué son las energías. Porque claro, tú me dices las energías y el alma, pero para ti, ¿qué es las energías? ¿Qué es en lo que tú crees? Pues básicamente es en el... cuando te pasan muchas cosas malas. Por ejemplo, hay momentos en el que no te ocurre algo y ya está. Normalmente no es así. Te ocurre algo y vienen muchas cosas seguidas. Yo lo asocio a un mal momento energético, alguien que está pensando mal en ti, o mucha gente incluso que está pensando muy mal en ti y te desea muchas cosas malas, las energías de los lugares, las energías de las personas, ese tipo de cosas. Vale, pues en ese sentido, o sea, tú crees en algo que no se ve, Sí, efectivamente. ¿no? Que Dani al final va a tener razón. Estás escuchando algo, estás escuchando tus sensaciones. Lo que tu cuerpo, no lo que tu mente te dice, sino lo que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? Porque es algo como muy sensitivo. No es nada racional. Porque tú le intentas explicar a alguien qué es eso de las energías y te dicen, venga, a ver, que los físicos te lo pueden demostrar, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, crees en algo, en cuanto crees en algo que no se ve, ya da igual que sea un dios, que sea el aura de alguien, que sea la mala suerte de alguien que ha pensado y su pensamiento ha creado una energía que puede influir en algo que te pasa a ti. Entonces ya estás en ese mundo. Pues mira, la astrología, sin ir más lejos. La astrología ya solo por la posición de las estrellas que te influye. Y no es ningún dios, ningún nada. El equilibrio cósmico del nirvana. Son muchas cosas que no tienen una figura de dios como tal, pero que hay creencias sobre ello igual. Sí. Ahí te quedas, ¿eh? ¿Qué? No voy a decir nada más. Me vale con esto. Y luego el alma es un concepto muy bonito, muy interesante y que, bueno, pues aquí depende a quién le preguntes, pues te va a definir qué es el alma. Yo sinceramente no sé lo que es el alma, te quiero decir, yo me he construido mi propia idea de lo que para mí es el alma y lo que yo promuevo es que cada uno busque
lo que para él significa las energías, lo que para él significa el alma, y ya desde ahí, pues ya la vida también te va colocando mucha información delante que te ayuda como a darle más soporte. Pero para mí el alma, pues esa parte esencial de ti mismo, es tu yo más auténtico, ese es tu alma. O sea, más como algo a nivel de cómo te comportas, ¿no? Que como algo trascendental, ¿no? Es algo más trascendental, es tu parte esencial. Y luego tenemos otra cosa que es el ego, que es súper difícil, que a mí me ha costado muchos años medianamente entender qué es el ego. Y todavía me queda muchísimo, por supuesto, pero ¿Qué es el ego? a día de hoy para mí, que esto es súper personal, pero para mí el ego es el personaje. El personaje que nos hemos tenido que crear de forma inconsciente para poder Vivir en sociedad, este digamos. mundo, para poder integrarnos en la familia que nos ha tocado o que hemos elegido en otro plano, pues para poder vivir en la cultura, en la sociedad, en el contexto, para podernos adaptar. Es como el vehículo. Al medio, ¿no? O sea, para que yo lo entienda, esto es como el asesino en serie que tenías en el piso de arriba, que cuando te preguntan a los vecinos dicen, no, si era muy majo, saludaba siempre que le veía. Y luego en realidad el tío es un asesino en serie. Entonces el asesino en serie, digámoslo, es el alma, la esencia, y el ego es el que te saludaba todos los días y te ayudaba con la bolsa de la compra en el portal. Bueno, a lo mejor un poco extremista mi ejemplo, ¿no? Pero... Ahí tengo algo que apelar, porque realmente, claro, ahí es la patología, ¿no? O es la psicopatía, ¿no? Sí, Ese que te ya, haces- a ver, entrando dentro, o sea, ya... Claro. Sí, o sea, por poner un caso que se viera claro, ¿no? A lo mejor. Vale. Porque ahí ya, claro, ya entran otros factores del tema psicopatía y. Digamos que la parte esencial de esa persona está muy escondida. O sea, ese que saluda es la propia psicopatía o los rasgos que hacen que pueda parecer ser un estupendo ser humano. O sea, ya es un nivel superior, ¿no? Eso es Digámoslo una así, o. Eso, o patología o eso es un rasgo perverso. Ujú. Su parte esencial ahí está muy comida por el personaje. Ujú. El personaje está muy distorsionado. Es un personaje chungo. Claro, es que como ya entremos en el tema psicopatía, ya aquí me vuelvo loco con esto de los temas de los asesinos en serie y tal. Ya Eso mola mucho, pero me puedo volver loco aquí, ¿eh? Pero esa parte que saluda no es el yo esencial. Vale. Es la patología o la parte perversa de esa persona. Claro, es que ya no eres tú, o sea, ya no es ni el personaje, ya es que te fuerzas ya a hacerlo porque si no, sabes que te van a pillar o sabes que van a saber lo que eres realmente, ¿no? Claro, es el rasgo que hace, claro, eso es. Y Vale, como una persona normal puede diferenciarse del ego. ¿O ¿Cómo se llama? Su yo. El ego, la parte egótica, ¿no? Es sí, el ego es pues el personaje, ¿no? que decimos. Y el problema es que muchas personas yo estoy en un trabajo personal continuo y donde yo estoy, pues si yo hablo de esto es porque previamente me lo he trabajado y me lo estoy trabajando. Entonces hablo hasta donde yo vitalmente he llegado, ¿no? A día de hoy. Entonces, ese es el motivo de la vida, ¿no? Ese es el propósito. Para mí, la vida, y esto lo dijo Jung antes que yo, y lo comparto, es la experiencia donde nos aprendemos a conocer, ¿no? Gracias a la experiencia vital sabemos quiénes somos y es donde podemos empezar a diferenciar. O sea, en el momento que ya entiendes que hay un personaje que te ha ayudado, no hay que juzgarlo ni criticarlo, te ha ayudado a adaptarte al medio. Sin ese personaje no podemos vivir aquí en este mundo terrenal, ¿no? Entonces, no es nuestro enemigo. Que es una herramienta. Es una herramienta, digámoslo pero así. claro, cuando nos identificamos con esa herramienta es cuando yo me creo que soy mis emociones, yo me creo que soy mis pensamientos. Entonces, en esta vida, pues eso, tenemos toda una vida por delante para ir conociéndonos y para ir diferenciando quién soy yo auténticamente y quién es mi personaje para adaptarse al mundo. Eso es un proceso, ese es el proceso para mí. ¿Puede alguien disociarse totalmente de su ego? A ver, ¿puede alguien en este mundo terrenal? Creo que hay gente que está muy evolucionada, pero es muy poca gente. Muy poca gente. ¿Algún ejemplo? Pues a ver, totalmente, no sé, no le conozco, entonces tampoco sé cuánto de diferenciado está, pero el autor del Poder de la Hora, Eckhart Tolle, creo que no sé cómo se pronuncia. No, pero buscaré. Ese libro es imprescindible, o sea, ese libro es una maravilla. Para mí, él es una de las personas más iluminadas dentro de un ejemplo, pero hay poquitos. ¿Y algún mecanismo para
Porque, o sea, entiendo que habrá gente, al final voy a ir a lo mío, ¿sabes? Entiendo que habrá gente incluso que actúe en sí, que no sepa directamente, ¿no? Que está actuando en base a cómo es o a su ego o tal. ¿Algún mecanismo para detectar, por ejemplo, tu forma de actuar y cómo empezar a disociarse? Sí, bueno, a ver, disociarse, estoy muy influida por la parte psicológica, pues es un término muy técnico, la disociación. Pero, del ego, me refiero de sí, tu pero parte está egótica, guay. como tú la llamas. Eso es, está muy bien aplicado, pero disociarse en el buen sentido Sí. de la palabra. A ver, yo pienso que esto es como un despertar desde mi punto de vista. Entonces, las personas, la mayor parte de la gente, no sé, me lo voy a inventar la estadística, pero un 80% no se plantea esto ni por asomo, ¿vale? Y muchas de esas personas morirán sin haberse dado cuenta que han vivido esta experiencia humana desde su personaje. Y no pasa nada, porque para mí, desde mi punto de vista, así tiene que ser. Entonces, quien se tiene que despertar y quien tiene que empezar a trabajarse en ese nivel, siempre hay algo, acontecimientos vitales, estresantes, traumáticos, un libro que de repente te hace un clic. Sí. O sea, la vida te lo hace ver, ¿entiendes? O sea, tú no tienes que hacer nada, no hay que agobiarse. Todo está, desde mi punto de vista, sabiamente conectado. Son señales, ¿no? Que te van indicando. Que te llevan, eso es. Te llevan y luego tú puedes seguirlas o no. Y todo está bien, es decir, hay que estar en paz con todo ello. No todo el mundo tiene que trabajarse porque no es el momento. Entonces, cuando tú sientes esa incomodidad ya te lleva a buscar los libros, los terapeutas, las películas, la meditación. O sea, hay tantas formas. O sea, pero la vida te lleva. Tu propio camino te lleva. La meditación es un camino también. Sí, la meditación es un camino también, claro, porque si todos meditásemos de forma habitual, todos estaríamos muchísimo más despiertos y no estaríamos más centrados, 100%. Más en el presente. Daríamos menos guerra, ¿no? En general. Manipulados por todo, no teniendo a ChatGPT como nuestro consejero de cabecera, en fin. Si todos meditásemos desde pequeños, bueno, o en el momento que lo descubramos y lo hiciésemos de forma como una práctica, como una filosofía de vida, pues el ego seríamos otra sociedad. Temblando. Seríamos otra sociedad totalmente distinta. Sí. Yo lo he dicho hace mucho tiempo, además que no lo digo, aprovecho para decirlo, meditar. Yo hace tiempo que no lo hago muy mal y por eso estoy lo estresado que estoy. Pues yo las veces que lo he probado es droga gratis. Ya, el problema es que termino colocado, tío. La mayoría de la gente no lo hace porque para tú notar ciertos efectos tienes que, por lo menos en mi caso, llevar como un mes meditando diariamente. Sí. Pero llega un momento en el que tú dices, joder, estoy menos estresado, estoy más centrado. Cuando pienso las cosas, las pienso de verdad. Si me pongo a hacer algo, lo hago y estoy presente en lo que hago, me sale mejor. Por lo tanto, tengo las cosas mucho más claras. Es algo muy curioso, una racha que tuve era terminar y decir, joder, tío, es que me he quedado cuajado, ¿sabes? Me he quedado como de relajado en el sentido de que parece que droga gratis. Serotonina ahí al cerebro. Sí. Lo que recomiendo para esto es que, claro, como es algo que no tenemos incorporado en nuestra sociedad occidental, no nos han inculcado esto, ¿no? Entonces, claro, es algo que se nos escapa. Vamos en modo automático, en general todos, yo de la primera. Entonces, siempre recomiendo apuntarse, o sea, pagar, de verdad, o sea, pagar para apuntarte a un curso, a un programa de meditador, o crear un grupo de gente que se conoce, de amigos, y programarlo, decir, venga, pues físicamente sería genial, pero es imposible actualmente, ¿no? Pero aunque sea de forma virtual, programarlo o pagar cursos, o sea, que te obliguen, como cuando dices, joder, me cuesta hacer deporte, pues me pillo un entrenador personal, porque si no me obligo no lo hago. O vas con un amigo, que al final eso es, justo. Pues te esfuerzas más. Con la meditación lo mismo. Si quieres proponerte el hábito de meditar, únete a gente que tiene ese mismo hábito, pero que está por delante de ti. ¿Sabes? Sí, para poder ir detrás de alguien y tener una referencia. Eso es una referencia y alguien que ya es sabio en eso, porque lo aplica, lo vive. Sí. Eso siempre ayuda. Pues ya sabéis, meditar. Bueno, vamos a centrarnos un poco, que si no yo me lío a preguntarte cosas porque me han venido 7 cosas más. Pero bueno, me gusta que salgan así las cosas, no tengo ningún problema.
En tus libros hablas del duelo como un terremoto emocional, pero también de la capacidad de reconstruirse después. Esto es algo que además estuve escuchando, una de las cosas que me pasaste el otro día y había algo similar, pero quiero que lo traigas a hoy, al presente y a cómo tú hoy defines el duelo y cómo poder superarlo realmente. Porque imagino que en todos los años que llevas dando soporte y ayudando, eso habrá mutado, habrá ido mutando, cambiando y aunque la esencia se mantenga, habrás ido viendo más matices. ¿Cómo hoy lo defines? El duelo. Vale, el duelo es un proceso de adaptación emocional a una pérdida. O sea, el duelo es un mecanismo que tiene nuestro cerebro, que venimos con ello, que salta, se activa cuando la persona percibe una pérdida significativa. Entonces, pues el duelo realmente, técnicamente, es eso, es un proceso, ¿vale? Es un mecanismo para que la persona integre lo que ha vivido, lo procese y reconstruya su vida sin eso que ha perdido o sin, entiendo, eso es genérico, ¿no? Entonces, ese es el duelo. Entonces, en ese proceso, pues hay fases, hay emociones, hay mecanismos, tareas que se van a poner al servicio de que esa persona integre, procese lo que ha sucedido. Entonces, como es un terremoto emocional, claro, yo digo que es como un terremoto emocional, pero es que es como igual, cuando sufres una pérdida tan devastadora, ¿no?, significativa, que es por lo que la gente puede acudir a terapia, es como si tú tienes esto súper bonito, como lo tienen, ¿no?, lo tenéis súper bien montado y tal, y de repente hay un terremoto y todo esto se va a la mierda, efectivamente. Entonces, claro, así se queda emocionalmente una persona cuando sufre una pérdida. Entonces, claro, pues el cerebro nos pone a nuestro servicio ese mecanismo, ¿no? Entonces, por eso están las fases, ¿no? De shock, primero, ¿no? Impacto, de, ostras, no me lo creo, ¿no? Esto no puede estar pasando, negación. Escuché el otro día que decías que 6 meses es como un periodo suficiente para al menos transicionarlo. A mí me pareció muy poco. No, los manuales diagnósticos dicen que 6 meses. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que yo dije, no puede ser. No. Es que depende de la pérdida de la persona, tal no sé qué, es que a lo mejor puede ser una persona que no en la vida pueda recuperarse, claro, eso es, muy a su pesar, y a lo mejor lo que tiene que hacer es aprender a vivir con ello y punto. Sí, sí. De hecho, ella habla mucho de eso, de que no es algo que superas y se olvida, es al revés, se supera, cicatriza y aprendes a vivir con ello, nunca se olvida. Eso sí que te lo he escuchado además en varios sitios distintos. Eso es. Los manuales diagnósticos establecen 6 meses, creo recordar que era, porque es verdad que bueno, me he desvinculado un poco de ello, porque al final yo me baso en lo que la gente que llega a mí tarda. O sea, entonces, si tengo delante una persona que le cuesta 3 años, pues como el que le cuestan 3 meses. Entonces, esos ¿Has tenido casos de que en 3 meses la he superado, de que tú digas, la has superado? procesos de duelo, claro, es que depende un poco de dónde. Es que hay muchas cosas que influyen: el vínculo que tenías con la persona, el trabajo personal que tienes hecho, cómo está tu vida en ese momento, si es una enfermedad larga o es algo repentino, ¿no?, que ha sobrevenido. Entonces, depende de tantas cosas, no hay un caso igual. Entonces, es verdad que establecen 6 meses para generar, o sea, para poder diagnosticar duelo patológico, pero a mí yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, lo respeto, pero yo en mi práctica no contemplo que sea un duelo patológico porque han pasado 6 meses y la persona todavía está en proceso de duelo. Para nada, para nada. O sea, de hecho, no digo nunca un tiempo porque es que no existe. Sí, cada uno. Claro, es que es muy subjetivo como para poner una fecha límite, decir, a las 6 meses, pues 6 meses. Y a lo mejor te encuentras a la persona rotísima después de 6 meses y dices, no, pero es que ya han pasado 6 meses ya. Claro, Entonces, vamos, no creo que haya una duración para ese tipo de cosas, yo creo. Sí, entonces, y aparte que si estás más de 6 meses es una patología, pues no es una patología. Es que el duelo no es una patología. El duelo ¿Cómo lo es definirías? un proceso emocional adaptativo que te ayuda a adaptarte a un acontecimiento vital. No podemos patologizar. Es una patología cuando se convierte en duelo patológico. Entonces ahí sí es una patología. Sí, que ya puedes determinar que la persona no lo va a superar nunca. No está atrapada en las fases. O sea, en vez de llevar un proceso que orgánicamente lo vas transitando y lo vas superando, se queda enquistado en una tristeza profunda y se puede convertir en una depresión clínica, ¿entiendes? O cuando te toca tanto que no ves un sentido a tu vida tras esa pérdida. Entonces ahí sí es una patología que hay que trabajar en consulta de forma súper rigurosa porque es muy grave, y hay ayudas, sí, claro, que se revierten
muchos casos, no todos, porque nada hay un 100% de eficacia, ¿no? O sea, pueden haber algunos casos que no, pero en general si lo trabajas, si lo tratas, claro, pues terminan revirtiendo el duelo patológico y siguen su proceso habitual, ¿no? Entonces, superar no me parece, yo no utilizo mucho esa palabra porque tú procesas tu duelo, lo vives y luego, para mí superarlo lo integras en tu vida. Sí, más bien superas ese momento o ese proceso, ese tiempo. Sí. Justo, pero luego ya te resignas, lo aceptas y lo integras y eres capaz de seguir con tu vida. A pesar de... A eso es, habiendo reconstruido todo lo que el terremoto se había llevado, ya de otra manera, pero bueno, puedes verle un sentido y un propósito. Entonces ahí es cuando se puede hablar en términos coloquiales, superar. ¿Y cómo se sana sin olvidar? Pues conectando con ello. La forma de sanar siempre es conectar, hablar de ello, compartirlo, pensarlo, soñar con ello. O sea, si no conectas con ese dolor, que lo que mucha gente hace es meterlo debajo de la alfombra y hacer como si eso no ha pasado, ¿no? Ese es el problema, pero si tú te entregas a la experiencia, entonces lo vas a poder sanar. Lo que pasa es que es muy difícil porque es un dolor que muchas personas, lo perciben, todo el mundo que ha vivido una pérdida importante lo percibes como insostenible. O sea, sientes realmente físicamente que no puedes con eso. Es como enfrentarte al vacío. Total. Prácticamente. Es lo más duro, lo más duro. Entonces, cuando experimentas eso, entiendes por qué la gente tiene que meterlo debajo de la alfombra, ¿no? O sea, sí, claro, es un mecanismo del cerebro ante una situación que no puede enfrentar claramente. Y claro, tú eres la que tiene que darle herramientas a esa persona para que digan, no, eso está ahí, lo tienes que vivir, chico, es lo que te ha tocado, pues vamos a tirar para adelante con ello, ¿no? Con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, siempre desde el amor y claro, y sosteniendo y facilitando, dando un espacio, pues lo que os decía que hacéis vosotros, pero bueno, ahora ya desde otra perspectiva, ¿no? Pero es facilitar un espacio donde la persona pueda contar lo que más le perturba, sostener eso y darle aparte, claro, pues luego, pues entre comillas, unas herramientas. Pero desde mi punto de vista lo que más ayuda en psicología, en psicoterapia y en el duelo específicamente, pues todavía más si cabe, es el vínculo. No es las técnicas que utilizan. Luego hay técnicas estupendas que, pues que han avanzado mucho y que ayudan mucho. Pero realmente lo que cura es el vínculo. No sana el terapeuta. O sea, yo no sano a nadie. Yo facilito que alguien sane. ¿Y alguien puede hacer eso sin conocimientos? Lo puede simplemente hacer, pareja, un familiar cercano. Claro, lo puede hacer, pero eso no es psicoterapia. O sea, tenemos que entender, cuando mucha gente dice, si yo soy como un psicólogo, no, ¿sabes? Entiéndeme. Sí, claro. Tienes muchos, o sea, tú haces otra cosa que es fundamental y que un psicólogo no hace. O sea, tú eres su amigo y eres el amigo que sostiene y que no evita este tipo de cuestiones. Genial. Y eso ya es curativo porque estamos hablando de otro vínculo. Es un vínculo seguro para esa persona donde puede dejarse caer, donde puede tener la oportunidad de elaborar lo que ha sucedido, lo que ha vivido. Entonces, si le das ese espacio donde puede hablar de ello, pues fíjate si estás ayudando, ¿no? Y si es alguien muy, muy cerrado, como yo, que le cuesta hablar de las cosas, es verdad. Yo toda la vida, ahí está mi mujer que te puede decir lo que era yo hace años y lo que... Volteadita de ojos, ¿te fijas? Sí, sí. La vuelta de... O sea, yo soy persona de cerrarme, no hablar, no contar nada, todo para adentro, todo no pasa nada, todo para adelante. Y soy un poco así a día de hoy, ¿no? Pero con muchos temas no. Entiendo que es algo muy difícil de trabajar. O sea, a nivel de que no lo va a afrontar. A mí me pasó, por ejemplo, cuando murieron mis abuelos. No lo afrontas de lleno. Yo creo que de hecho lo afronté como 3, 4 años después, quizás, ¿sabes? Más o menos. O sea, es complicado, ¿no? Para ese tipo de personas. Sí. Más si son el psicólogo no, ¿sabes? Si esto voy yo a la peluquería un rato y se lo cuenta la peluquera o el peluquero y ya esto... Voy al bar ahí con los colegas y hay un rato en la barra, esto se cura. Sí, sí. Claro, sí, efectivamente ese tipo de afrontamiento es como que te aleja de lo que podría ser de más ayuda, ¿no? Pero claro, piensa que eso no viene de la nada.
eso es lo que te ha hecho sobrevivir, adaptarte y avanzar dentro de unas circunstancias súper adversas como las que tú has vivido. ¿Entiendes? Entonces, claro, esa parte de ti toma el control y dice, joder, si esto es lo que me ha servido a mí, ¿cómo ahora voy a hacer algo diferente? Lo que a mí me ha ayudado ha sido apretar puños y tirar para adelante, ¿no? Entonces, no contar mis cosas, ¿entiendes? Entonces, Sí, eso claro. es lo que es tu sistema de defensa, ¿vale? Lo que pasa que es cierto que claro, está muy orientado al logro y muy orientado a la parte de acción, ¿no? A hacer muchas cosas, a la exigencia. O sea, no te permites la vulnerabilidad. Por un lado está bien porque consigues grandes cosas, eres súper currante y tienes una capacidad de trabajo muy fuerte, pero hay un niño dentro de ti que necesita ese espacio, ¿sabes? Y que Bueno. también tengo que decir que eso es porque no has tenido, y las personas, y hay muchas personas como tú, ya que tú abres esa parte personal tuya que me parece brutal que lo hagas, y creo que desde ahí es de donde ayudas a la gente también. Pero claro, tú has aprendido a eso porque nadie sostuvo tu vulnerabilidad de pequeño, ¿entiendes? Al revés. Entonces, claro, como no has tenido la facilitación de adultos para poder expresarte, o que te enseñaran primero a expresarte, ¿no? Y claro, pues aprendes a que eso no se puede hacer porque ¿quién va a estar ahí detrás para recogerlo? Sí, claro, nadie. Eso es. Por eso es un sistema defensivo, o sea, es por un lado lo que te ha ayudado a avanzar, pero viene de una carencia importante a nivel afectivo, no se te ha atendido esa necesidad. Entonces, bueno, pues hay personas que pues eso se enfocan en el trabajo, en el deporte, la meditación, o sea, hay otras vías que te son de ayuda. Ahora, no son terapia psicológica, ¿entiendes? O sea, Lama Rinchen, ¿lo conoces? No. Pues es estupendo, es un meditador muy conocido, divulgador, muy activo en redes, y yo a veces me veo sus charlas, me gusta mucho. Y una vez dijo algo que me pareció súper importante y que lo decimos los terapeutas, ¿no? Que es meditar, ir a terapia es ir a terapia. Es decir, lo que consigue la meditación no lo consigue una psicoterapia. Sí, claro, obviamente. Pero lo que consigue una psicoterapia no lo consigue la meditación. Sí, son cosas distintas. Efectivamente, entonces pues el deporte, buena alimentación, buenos amigos, todo eso te ayuda, pero claro, en la parte más emocional y más vulnerable solo se puede trabajar donde, si tienes un problema de estómago, pues vas al médico, al digestivo, ¿entiendes? Sí, sí, Pues sí. igual, esta parte es en una psicoterapia si lo sientes, o sea, eso es como todo. Hay que hablar. Bueno, siempre dices que el cuerpo grita lo que tu mente calla. ¿Cómo aprendemos a escuchar al cuerpo? Muy bien, pues mira, pues precisamente al hilo de esto de cuanto más callas tú, más habla tu cuerpo. Es una balanza. Entonces, normalmente cuando no atiendes estas necesidades emocionales, pues se convierten muchas veces en enfermedades reales físicas, ¿vale? Que mucha gente se dice, no, pero es que yo no me lo estoy inventando. Digo, no, que tenga un origen psicológico, emocional, no quiere decir que no sea verdad que te duele el estómago o que tienes una úlcera por estrés, es decir, que es verdad. Que esas Pero cosas claro, pasan. efectivamente, pero claro, todo, o sea, no todo, pero bueno, muchas vienen. La medicina psicosomática, esto no es esoterismo, ¿eh? La medicina psicosomática ya lo ha demostrado, ¿vale? Lo trabaja. Entonces, eso, si tú no resuelves tus conflictos emocionales, el cuerpo pues, te llama la atención. ¿Cómo? Pues con malestar. Y luego hay diferentes tipos, claro, si no le haces caso, empieza, como si yo te quiero hablar a ti, pues empiezo hablándote normal, pero si tú no me escuchas, pues al final tengo que Gritar, gritarte, agitar. agitarte, eso es, Sí. provocarte. Y luego hay signos que si quieres entrar un poquito más en detalle podemos entrar, cosas más físicas, sintomatología, pero la base es esa. Si quieres mencionar, aunque sea las primeras, las principales, a las que verdaderamente hay que escuchar y hacer caso, que a lo mejor son muchas que la gente pasa por alto. Sí, siempre digo, lo primero ante esto es ir al médico. El médico siempre tiene que descartar, tiene que evaluar y tiene que descartar que no haya una causa orgánica, eso en primer lugar, y aunque la causa sea emocional, el médico tiene que tratar la parte física, obviamente, ¿no? Pero bueno, a nivel psicológico, bueno, pues lo que sucede principalmente es cansancio, agotamiento, ¿no? Cuando estamos cansados, falta de energía, ¿no? Problemas de sueño, son como los primeros indicadores. El sistema digestivo, o sea, dolor de tripa, el nudo en el estómago, me sienta mal la comida,
cefalea, dolor de cabeza, migrañas, problemas en la piel, granitos, erupciones cutáneas. Cosas muy comunes que Sí, que a lo mejor no le damos el sentido no lo vas que a tal, asociar porque dices, nunca, bueno, ¿sabes? pues esto luego ya se quitará y tal, pero que al final, mira. Y luego también ponernos malos muy habitualmente, baja el sistema inmune cuando estamos crónicamente estresados. Entonces, me pongo malo, o sea, lo pillo todo, ¿no? O sea, la gripe, pues la he pillado. Viene el COVID, pillo todo. Pues cuando pillas todo también es como, oye, voy a parar, voy a hacerme un chequeo, pero también voy a hacerme un chequeo psicológico y emocional, qué está pasando en mi vida. También algo que yo recomiendo mucho es hacer balance. No hacemos balance. Entonces, cada X tiempo va bien sentarse, tomarse un café o un té con uno mismo y decir, oye, ¿cómo estoy? ¿No? ¿Qué está pasando en mi vida en los últimos meses, las últimas semanas? ¿Qué metas tengo? ¿Qué preocupaciones son las que suelen estar más presentes? O sea, como una reunión contigo Con uno mismo. mismo, ¿no? Sí, a mí Y eso ver me encanta. hacia dónde vas. Sí, con un cuaderno y un boli siempre y apuntando, pues preparándolo como tú puedes preparar, que sé que no preparas mucho, pero bueno, tienes un encuadre, ¿no? Pues eso, con un papel y un boli y escribiendo. Y es mano de santo. Eso lo he escuchado mucho, de que la gente que se despierta es como un medio de meditación, de despierta y escribes en un cuaderno y luego que ni lo leas, y a lo mejor leerlo tiempo después como que viene muy bien. Yo lo había escuchado por la noche, antes de dormir, como que las cosas que te han pasado, qué tal, o cosas a las que tienes que agradecer. Pues mira, hoy ha sido un buen día y he comido bien y tal. Y es como que antes de dormir lo dejas ahí escrito y es como que te liberas de esa carga y así ya puedes dormir mejor y todo. Sí, es estupendo. Sí, luego ya sí metemos el concepto de agradecimiento. O sea, yo lo decía un poquito más por detectar un poco, ver qué está pasando en mi sistema, ¿no? Enterarme, si tienes una empresa, pues de vez en cuando reunirte con tus empleados, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo va todo? ¿Está todo bien? Veo que este departamento va menos fluido, ¿qué os pasa? O sea, igual que lo haces si tuvieras una empresa, pues tú en tu cuerpo decir, oye, voy a sentarme con, ¿no? con mi yo y voy a ver qué pasa por aquí. El tema de agradecimiento es como que además se utiliza en muchos, incluso en el tema de la ley de atracción y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es como que al final el tú sentir agradecimiento, no sé qué, es una cosa que te conecta y te armoniza contigo mismo, ¿no? Y te va un poco relacionada también a que te encuentres bien, ¿no? Y tengas las emociones sanas. Es súper poderoso. El agradecimiento, lo han dicho desde todas las disciplinas, desde el origen de los tiempos, o sea, es algo que se dice y se sigue manteniendo, porque es que es poderoso realmente, a todos los niveles. Si no lo quieres ver a un nivel místico y te quieres basar en un nivel práctico, ¿no? De, oye, pues si yo elaboro un diario de agradecimiento, al final estoy ayudando psicológicamente a conectar con la parte de las cosas que están bien. Entonces, eso reduce ansiedad, ¿no? Inquietud. O sea, que ya solamente si lo miramos desde una perspectiva así como más sencilla y más científica, pues ya tiene, ¿no? Es una filosofía, es una mirada, ¿no? Hacia lo Curioso, que está bien. la gente lo asocia totalmente a nada científico, Sí. ¿sabes? Una cosa más espiritual, más... No, pues es un enfoque, al final donde tú pones el foco y donde pones la atención es así piensas y así sientes y así actúas. Entonces, si tú estás solo acostumbrado a ver lo que está mal, lo que me falta, lo que me queda por hacer, eso genera, no sé, en el cuerpo, solamente escucharlo te da como inquietud, ¿no? Malestar. Si tú te conectas vale, todo eso hay que hacerlo, fenomenal, pero ¿qué tengo ya hecho? ¿Qué ha salido bien? ¿Quién me ha ayudado? ¿Qué me ha facilitado esto? Da sensación de bienestar, es placentero. Entonces, si es placentero, tú pones el foco en eso, tu sistema no tiene que estar estresado para ponerte recursos para que consigas lo que te falta, sino que está en paz. Claro. Y eso es salud física, si la podemos separar. No me gusta separarla, pero que también para la gente que es más así terrenal, pues salud física es dar gracias, contribuye a tu salud. Hay que disfrutar del proceso, por resumirlo, ¿no? Sí, eso es. Bien. Y bueno, vamos a entrar en lo que hemos hablado un poco al principio, que este tema también me interesa mucho. ¿Qué es exactamente el MDR y cómo ayuda combinándolo con la psicoterapia? Vale, pues MDR es una pasada, ¿vale? Yo siempre lo cuento porque me encanta. Yo cuando estudié la carrera en la Complutense, la acabé en el año 2006, bueno, pues es un de corte cognitivo-conductual, bueno, pues no sé, o sea, psicoanálisis, nos dieron 4 parrafitos, porque claro, se querían diferenciar. Y MDR es un abordaje psicoterapéutico, una técnica
que se creó en el año 87 en Estados Unidos. Sapiro, ¿vale? Fue una mujer estadounidense que lo creó. Y claro, Estados Unidos. Entonces, en España todavía, en esa época, todavía no estaba muy instaurado. Entonces, yo me acuerdo pues de esto que estaba estudiando, no sé qué asignatura, y en una línea, hablando del estrés postraumático, que para mí es lo que más me gusta, pues claro, dije, daban así como una serie de técnicas y MDR, que es, bueno, pues reprocesamiento y desensibilización por movimientos oculares, siglas están en inglés, también existe, o sea, como que también existe esa técnica, como si nada, como así de pasada. Yo no sé por qué, pues estas cosas que te digo, porque tenía que ser así, sentí como un flechazo. O sea, como cuando te enamoras de alguien, ¿no? Que le ves y dices, oh, esta es la persona, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De Sí, seguir el camino. Pues justo, pues yo sentí un flechazo con esa técnica. Yo dije, y parecía esotérico eso, ¿sabes? Al final. Y bueno, yo me quedé ahí con el dato y tal, pero bueno, no había nada en la carrera, ni vi nada para poder formarme. Y a los unos cuantos años, en el 2014, vi que el Instituto Europeo de MDR pues daba formación en Madrid. Yo ya para ese año ya había trabajado, entonces ya tenía pues mis ahorros, todos mis ahorros, casi todos iban para formación. Entonces, pues lo primero que hice fue formarme en MDR. Y luego de ahí, hay luego una psicoterapeuta, Begoña Aznárez, muy buena, aquí en Madrid, que ella ha hecho pues unos protocolos específicos de MDR, como que le ha dado, bueno, pues yo creo que mucho más solidez y ha creado su propia perspectiva del MDR. Y luego yo me hice el máster con ella y ahí fue donde pude profundizar mucho más en el estudio. Y ya luego de ahí, pues ya tú como terapeuta experimentado, pues ya vas creando también tu propia forma de trabajarlo. Entonces, ese es un poco mi bagaje con MDR. ¿Y qué es MDR? Pues al final MDR es una técnica que trabaja en la causa, la raíz de los problemas, ¿no? No se queda en el síntoma, no se queda en la parte superficial, sino va a qué parte de ti se ha quedado pinzada, bloqueada en esa experiencia que no te deja procesarlo y avanzar, ¿no? Integrarlo. Entonces, lo que sucede ahí es que cuando pasa algo, pues un acontecimiento vital muy estresante, ¿no? O a veces no es tan estresante, pero la persona está desprovista de recursos, entonces le supera. Cuando algo te supera, tu sistema se bloquea. El cerebro tiene un sistema de procesamiento adaptativo de la información, que es lo que nos permite pues, integrar todo lo que vivimos, vivirlo procesarlo como un aprendizaje y seguir avanzando en la vida con ese aprendizaje, ¿no? Incorporado. Pues cuando sucede un trauma, algo que es traumático, es que se queda bloqueado ese sistema. Y procesa la información como puede. No lo integra, es como que se queda en una capsulita fuera del resto de cosas que yo soy o que yo sé. Sí, que son como esto que bloquea recuerdos y que claro, luego de repente sufres una experiencia vital y te acuerdas que de repente de pequeño te pasó algo súper traumático y tú lo tenías totalmente escondido. Total. Y de hecho se procesa fragmentado. Ajá. Entonces es como muchas veces lo que se te queda es una imagen suelta, un olor, una voz, como cosas fragmentadas, ¿no? Es como tragarte un filete sin trocear, sin masticar, sin ¿no? Masticar y sin que no te nutre, ¿no? Yo no lo explico así, no te nutre porque no lo has podido, tu cuerpo no lo puede procesar, no se puede quedar con lo que le sirve. Entra y sale y no recoges. Exactamente, entonces es como que se guarda ahí como ha podido. Y eso, claro, impacta en tu vida porque tú al final, tu sistema se queda bloqueado, entonces tu sistema le va a costar mucho más superar cosas en su vida, procesar cosas porque tiene ese sistema parado. Entonces MDR tiene unas características, bueno, es muy complejo, pero tiene un abordaje de buscar las causas, el origen, y lo que clásicamente se conoce como MDR es que tú coges dianas, que es la situación traumática, entonces a la persona pues le pides que una imagen perturbadora, que una creencia limitante asociada, dónde está la emoción en el cuerpo, qué emoción siente y cuánto perturba. Entonces, generas como protocolizas, ¿no? Ese evento y le pides que cierre los ojos si vas a utilizar estímulos auditivos o le haces tapping si está en persona, ¿no? Le haces como unos toques en unas partes del cuerpo o le haces que mueva los ojos con tus dedos. Como una hipnosis, ¿no? Parecido. No es hipnosis, pero sí es parecido. Hay diferentes tipos de estimulación bilateral, ¿vale? Que es lo que es el tipo de estimulación que se utiliza en MDR. Uh-huh. Entonces, tu abordaje más esa estimulación hace que la persona se exponga a esa vivencia y ayudes a desbloquear el sistema que se había bloqueado y le ayudes a integrar. Y lo que viene pues muchas veces del inconsciente, ¿no? Le vienen recuerdos, empieza como a revivir
es potente y es chunga porque la gente tiene que revivir historias traumáticas. Es como que le hackeas el cerebro, hablando así llanamente, ¿no? Y como Cuidado, aparte de lo que has mencionado, ¿cómo se inicia el proceso? O sea, ¿es eficiente? O sea, ¿ocurre? ¿Es algo que...? Sí. Aparte tiene mucho aval científico, tiene mucha investigación. Por eso tiene un protocolo. O sea, a ver, yo estoy diciendo la parte más llamativa de MDR. O sea, para llegar ahí, yo primero he trabajado mucho. Bueno, cualquier terapeuta, pero yo hablo de cómo lo trabajo yo. Trabajas muchísimo el vínculo con la persona, los recursos, instauras recursos para que cuando nos enfrentemos a eso la persona esté preparada y no le vayas a hacer daño, porque tú puedes retraumatizar a tu paciente si no lo haces bien. Tener que vivir otra vez esa situación traumática, ¿sabes? Claro. Marta sí que me habló de ello, ¿eh? O sea, las veces que he hecho yo terapia con Marta sí que me lo ha comentado que lo íbamos a hacer y tal, así que se lo comentaré. Es muy potente, la verdad que se consiguen cambios muy profundos a lo que no llega la psicoterapia convencional, o llegaría con mucho más trabajo. Pero a veces, desde mi punto de vista, esa es mi sensación o mi impresión clínica, no llegas a lo profundo. MDR o hipnosis, ¿vale? Sí que puedes llegar a un nivel más. Yo sé hipnosis, pero es verdad que me he especializado mucho más en También MDR. Hipnosis ericksoniana, pero es verdad que la hipnosis la integro a veces en mi trabajo, pero principalmente mi abordaje es con MDR, o sea, donde yo me siento más preparada. ¿Y qué le dirías a gente que ve la psicología espiritual como algo poco eficiente o esotérico? Claro, a ver, normal que lo vea como algo esotérico. Al final yo es verdad que no soy psicóloga espiritual, o sea, como ves, soy más psicóloga porque utilizo técnicas científicas, pero integro la espiritualidad en esa, como que... Cuando cabe. Eso, mi base, que cuando ves que cabe. Eso, en mi base son los pilares de la psicología y en el marco de esos pilares es donde yo integro la parte espiritual. No al revés. Hay otros psicólogos que sí son espirituales y trabajan solo desde ahí, ¿no? Yo es como un híbrido. Sí, ¿sabes? es una herramienta más que cuando ves que se puede aplicar y puede ser efectiva, la añades. Es una mirada del caso, eso es, y que lo aplico cuando tal, pero mi base, digamos, es la psicología clínica. Sí. Entonces, a quien le diría pues que no, o sea, no es su disciplina, o sea, como que no es para ellos. O sea, que está bien, que piensen que es así, y que si lo quisieran probar o sienten que quieren ver si es eficaz o no, pues que se abran un poquito a esto, ¿no? O sea, al final, poco eficiente, pues depende. Sí les diría que hay muchas personas a las que les ha ayudado mucho. Entonces, claro, pues desde ahí no es algo banal, ¿no? Es algo que tiene un respaldo, pero que es entendible, claro, porque no hay algo tan científico como en MDR, que tenemos el aval de tantas investigaciones que han probado, porque está probada. O sea, es un tratamiento de elección para el estrés postraumático. ¿Y qué tipo de casos más, o sea, no en un caso de alguien concreto, sino qué tipo de situaciones es más eficiente o ayuda más? Sí, pues sobre todo estrés postraumático. Gente, pues es súper eficaz, pues yo que sé, he tenido un accidente de tráfico, un incendio, un terremoto, pues yo que sé, he vivido, un familiar mío se murió, pues para la gente que viene a tu podcast. O sea, es especialmente mira, vamos a tener que aprender MDR para... Es algo... Lo vamos a poner abajo ya vinculado desde ahora. MDR es la técnica para ellos, ¿no? O sea, gente que ha vivido, pues eso, situaciones altamente traumáticas, ¿no? Entonces es muy eficaz. Y luego para el trauma complejo, que es... Muchas veces no son cosas tan llamativas, ¿vale? No he visto ahogarse a mi marido. ¿Vale? Sin embargo, tu caso, por ejemplo, podría ser, no digo que tú lo tengas, para nada, porque luego hay gente que se queda ahí y tiene diagnóstico de trauma complejo y gente que no, que lo que tienes es el diagnóstico de una vida muy dura de la que he salido adelante y no tengo ningún tipo de trastorno psicológico, ¿entiendes? Yo tengo dudas, hay muchas cosas que no entiendo todavía a día de hoy. Sí, nosotros también. Claro, pero bueno, eres muy funcional, o sea, no tienes esa, por lo menos la sintomatología activa, no conozco ya en profundidad tu sentir, pero bueno, digamos que para las personas que sí que... ¿Cuánto cuesta la consulta? En la página web está. Hackeame el cerebro. Hackeame el cerebro, por favor. Bueno, pues para casos donde bueno, ha habido negligencias parentales, en fin,
gente que te dice, no, pero si yo no tengo ningún trauma. Cuando te dicen eso, exploras doblemente, porque detrás de eso, yo he tenido una infancia muy feliz, si todo estaba bien, y rascas ahí y dices, uff. Pues no está tan bien. Lo que sale, ¿no? Claro, y el trabajo que tenemos que hacer primero es que sea consciente que no ha sido tan feliz su infancia. O sea, al principio es una putada, porque es como no ha sido, o sea, no lo han hecho bien, ¿vale? O sea, sin juicio, no lo han podido hacer de otra manera, ¿vale? Sí, con todo el respeto, pero muchas personas necesitan primero entender que eso no es algo normal y que ha supuesto un problema y que hay que trabajarlo con todo el respeto. Claro, que a lo mejor normalizarlo es un mecanismo de defensa para no afrontarlo. Es decir, será... no, pues si mi padre me pegaba, pues algo normal, claro, pues está. Y claro, a lo mejor no, a lo mejor es la causa por la que no Pero está es que bien. era un cabrón. Claro, pero es que mi padre era era así. No, yo es que era un hijo puta, me lo merecía. Claro. Claro, es que ahí está el problema, cuando normalizas cosas que no son normales, claro. Y el trabajo viene de ahí, porque si lo normalizas, lo permites Claro. en tu vida. Tengo que ir a currar en breve. Mal. Después de todo lo que has aprendido acompañando a otros, ¿qué has aprendido sobre ti misma? Sobre mí misma. Esta es otra. Bueno, esa es muy buena. A ver, aparte del trabajo personal que he hecho y que hago, que te lo he comentado antes de empezar, yo soy una friki de todo esto. Y me encanta y me apasiona, y la primera que se somete a estudios soy yo, y eso me encanta, ¿no? Terapia psicológica y otros muchos tipos de cosas que hago, ¿no? Trabajo personal. Entonces, esa parte me ha ayudado mucho a conocer muchos aspectos de mí, y luego hay otros que, claro, se ven a través de la proyección de otros. Entonces, pues, sobre mi persona, ¿quieres decir? Sobre ti a nivel personal, sí. A nivel personal. Bueno, a veces que he vivido cosas más duras de lo que ¿Creías que podías soportar? Sí, y la verdad cosas positivas, ¿no? Como, pues eso, como de que al final, pues eso, has podido con muchas cosas y las utilizas con cariño, ¿no? Y las utilizas para ayudar a otros, que me queda mucho por aprender y por conocer. Aprendo también, pues, lo que me apasiona, ¿no? Cómo me gusta acompañar a la gente, cómo me gusta estar en primera línea, en lo privado, ¿no? Eso también, pues, te das cuenta, ¿no? Que te gusta y disfrutas ahí, ¿no? Donde nadie se entera, nada más que la persona, ¿no? De todo lo que se está viviendo ahí, lo íntimo. Esa parte me gusta mucho. El héroe silencioso, ¿no? Bueno, no sé si héroe, pero vamos, que sí, hombre, pasan al cosas final bonitas. ayudas. O sea, yo lo considero así, por lo menos. ¿Y qué te gustaría que quede de ti en las personas a las que ayudas? Pues que soy una buena persona. Como que han sentido que no les he juzgado y que he dado lo mejor de mí para ellos. Desde el corazón. Más que desde la cabeza. Que también. Creo que así es como es buena persona, ¿no? Teniendo buen corazón, si no. ¿Crees que hay que esforzarse para ser buena persona? A ver, creo que es algo que es muy auténtico y muy instintivo, ¿no? O sea, creo que nace de un lugar de ti que no lo tienes. O sea, creo que no hay que impostarlo. Lo tienes o no lo tienes. Pero creo que también lleva una parte de trabajo y de esfuerzo, porque todos tenemos muchas cosas que mejorar. Aunque tengamos una buena intención, hay mucho que mejorar, ¿no? Y que trabajar. Entonces, sí que creo que hay una parte que sí requiere esfuerzo, sobre todo actitud. Más que esfuerzo, es actitud. Trabajar en tus valores, ¿no? En mejorarlos, en cosas que no eres consciente y los demás te reflejan y entonces las puedes ver, porque si no te las reflejan ellos no las ves. Separarte del ego. Exactamente. Bueno, llevarte bien con tu ego. Sí, bueno. Reconocerlo y ponerlo en su sitio. Y decirle, déjame a mí. ¿Sabes? Yo soy algo más que tú, no soy solo tú. Y bueno, esta es para todo el mundo. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en rendirse? ¿Rendirse? Rendirse. ¿Qué significa? ¿Morirse? ¿Matarse? Entre otras, por ejemplo. Pues que, por un lado, que lo entiendo, porque cuando alguien llega a ese punto, pues detrás hay mucho dolor, que tiene toda la lógica, ¿vale? Que tiene todo el derecho a sentir eso, pero que, bueno, que si estamos aquí es para algo y que seguro hay mucha gente que le puede ayudar y que él o ella puede ser de ayuda para mucha gente. Sobre todo le diría eso. Nos perderíamos a alguien muy importante si tú no estás aquí.
por haber vivido todo lo que ha vivido para llegar hasta ese momento, ¿no? Imagino. Sí, porque no sabemos de qué forma impactamos en los demás. Pero sobre todo le daría un abrazo. Más que decirle algo, si tuviera que elegir una cosa, le daría un abrazo de estos que generan oxitocina, los de más de 8 segundos. 8, de alma. 8, había escuchado 20. Antes. Yo soy más generosa. A partir de 8. Le daría un abrazo del alma, desde el alma. Quedarse con esa referencia. Hombre, yo los doy. Yo sé, además, todo el mundo me lo dice. Todo el mundo me dice, ay, es que abrazar al Tudi, ¿qué tal? No sé qué he dicho, siempre viene. Y digo, bueno, pues te apapucho aquí, no pasa nada. Te apapucho aquí, ven aquí, hoy. Si tuvieras que empezar de cero con lo que sabes, ¿qué harías diferente? En mi vida personal, en lo profesional. En general. ¿Qué haría diferente? Pues mira, sí que haría algo diferente. Haberme abierto más en momentos muy difíciles. Haberme dejado ayudar. Y no sostenerlo yo todo sola. Que por otro lado, gracias a eso, yo hoy puedo ayudar más y me permito muchas cosas. O sea, es decir, que tiene sentido, pero si lo pudiera cambiar, haberme dejado ayudar. Haberme abierto un poquito más en algunos momentos de mi vida. Hay que hablar. Lo que veníamos hablando, que hay que hablar. Bueno, pues me tengo que ir a trabajar, me podría quedar aquí un rato más. Joder, la verdad que sí. Un buen rato además, pero me tengo que ir a trabajar, así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por esta charla y te invito a venir en un futuro a seguir hablando de creo que cosas que se han quedado en el aire. Por favor. Y gracias. Aparte de gracias por venir, muchas gracias por el libro, que no lo hemos mencionado. La muerte, el último tabú. Y también tiene otro libro que se llama Duelo y Resiliencia. Ambos los pondremos en la descripción y no lo leeremos. No lo leeremos. Y lo pondremos siempre por aquí para que nos acompañe también, como nos acompaña el libro del Software. Y sobre todo, gracias por tu presencia y por este rato. Ha sido, para mí, muy interesante. Uy, ha sido genial. Son de esas, yo siempre lo digo, estas son de las que luego te sales de aquí y dices, joder, mira qué guay todo. Sí. Muchas gracias a vosotros, porque la verdad me he sentido súper cómoda. Tenía muchísimas ganas de venir. Y bueno, gracias a Fernando y a Sonia, mis primos, que nos han, ¿no? Ha sido como ha sido el gancho para la conexión. Eso gracias a ellos y gracias por acompañarme, que me ha hecho muchísima ilusión a nivel familiar. Y luego el estar aquí con vosotros, el poder hablar de estas cosas, me parece un regalo y conoceros. De verdad, personas como vosotros que solo hacéis esto por el mero hecho de contribuir, ¿no? Así que para mí es un honor y cuando queráis, siempre que queráis, estoy para vosotros. Sí. Lo haremos además un día que tengamos tiempo y podamos estar que podamos estar a gusto, y no tranquilos. Nos tengamos que ir corriendo y todo eso. Porque Sandra lleva un rato sufriendo, la pobre. Dios mío de mi vida. Sí, porque en verdad ahora pues nos podíamos ir a comer todos juntos, fuera de cámaras y echar el rato tranquilamente y seguir hablando. Y creo que eso queda pendiente y lo haremos. Tenemos la oportunidad de vernos otro día. De volver a hacerlo, sí. Así que si quieres añadir alguna cosa. Nada, pues un placer estar aquí. Gracias a todos los que vean la entrevista. Espero que les haya sido de ayuda y sobre todo pues mi cariño, que estamos en un mundo con cosas maravillosas, pero muy difícil y muy complejo. Los tiempos que estamos viviendo son especialmente difíciles. Así que entre todos, como comunidad, nos apoyamos y digamos que busquen siempre el apoyo de quien tengan cerca. O sea, que al final esto juntos es más fácil. Y que muchísimas gracias. A ti, muchas gracias a ti. Y hablar, hay que hablar. Hay que hablar. Así que, bueno, ya sabéis, si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos vemos la semana que viene que me voy a trabajar. Adiós. Chao. Chao.